Redford. Alain Delon era gringo. No, en francés. Pero está hablando italiano. Doblado. El cine italiano es doblado de toda la vida. Y entonces la Catina hablaba griego y la doblaron al italiano. No, por lo general, cuando eran así de chile, mole y pozole, los actores hablaban en inglés, filmaban en inglés y entonces ya doblabas después. Porque tú les ves el lip sync. Hay muchas películas de Fellini, por ejemplo, que les ves el lip sync. Y no checa. No checa, pero les ves la boca y están hablando en inglés. Y ya así se comunicaban todos. Claro, y luego ya universal. doble tarea donde solamente los personajes se ven con eso. Que la fotografía está maravillosa y se estrena. El cine que nos une. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a este programa pues muy especial. ¿Cómo estás, Cris? Hola, José Antonio Valdés Peña. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos estén viendo. Pues hoy no vamos a empezar con un vals, porque hoy es nuestro programa número 15, nada menos. Nuestros 15. Nuestros chambelanes, nuestro pastel, nuestro último juguete, y todas esas tradiciones. Yo pensé que yo ya había pasado por eso. Todas esas tradiciones tantito medievales, pero no importa, no importa. Así que les damos la más cordial bienvenida. Como siempre deseamos que se encuentren muy bien y que bueno, pues nos estén acompañando con muy buen cine aquí como siempre cada semana desde el Forest Café en la Quemada número 6 aquí en la colonia Narvarte, un muy buen lugar para venirse a trabajar, tomarse un cafecito, desayunar muy rico y bueno, pues Diagonal San Antonio aquí cerquita, está súper bien ubicado y bueno, vengan Forest Café, Quemada número 6, colonia Narvarte, que es nuestra sede. Chris. Nuestra sede, la sede de El Cine que nos une. Ya saben, ustedes, si les gusta este programa, suscríbanse, denle like, compártanlo, que nos ayuda muchísimo. Y además, si quieren venir a platicar con nosotros su película favorita y a dar la reseña, están cordialmente invitados. Nos escriben aquí en la caja de comentarios. Claro. O en el Instagram que también tenemos, si les da pena o algo, pues nos escriben un mensaje directo, ¿no? Que no quieran que se entere nadie, nos escriben un mensaje directo y con gusto nos organizamos, les invitamos un café y aquí los esperamos para platicar de sus películas favoritas. Hasta ahorita nadie se ha animado, así que háganlo porque yo sé que son muy tímidos, pero bueno, ojalá lo puedan hacer. Y bueno, como siempre tenemos muy buen contenido el día de hoy, tenemos los estrenos importantes de la semana y clásicos, películas que nos llenan el corazón, en fin, pues esto es El Cine que nos une. Bienvenidos. Empezamos. Estrenos. Empezamos con un estreno, es una producción franco-canadiense. Así es. Y me recordó otra película, porque es una película que ya se había hecho, que era más bien una producción américo-italiana. Ajá. De ¿cómo se llama este actor? También un publicista que ya está ¿Cuál? madre Russell que Crowe? se va. Russell Crowe. Un buen año, la de Ridley Scott. ¿No? Que ya un publicista que es así súper ejecutivo de Nueva York, que se va a Italia a cultivar viñedos. Sí, y ya, porque ya está harto, ¿no? Bueno, en esta película es algo similar, es otro publicista que se va a Francia, al sur de Francia, porque quiere ser pastor. O sea, no pastor de iglesia, sino de ovejas. De ovejas, o sea, de ovejas reales de las que hacen, ¿no? Exactamente. Sí, pues bueno, la película ha ganado, eso es algo muy importante, amigos, Chris. Cuando una película gana muchas veces en distintos festivales el premio del público, es porque hay alguna identificación muy fuerte que la audiencia siente con lo que está viendo. ¿Cómo hacen este premio del público? ¿Hacen la convocatoria? Se vota en el mismo festival. O sea, empieza el festival, eso por ejemplo lo ha llegado a hacer Guanajuato y algunos festivales, y conforme va pasando la sección oficial, que es generalmente la que participa en el premio del público, te van dando literalmente, ahora seguramente debe ser un documento de Google, porque ya digital, claro. Pero a mí me tocó en papel, entonces en Guanajuato de repente te decían, esta película participa para el premio del público.
Y entonces tú votabas, le ponías un votito de no confianza. todas. No, porque pues el festival tiene muchas secciones, ¿no? Entonces la sección oficial participaba y si te gustaba la película había una urnita y tú depositabas tu voto y bueno, pues democráticamente la que tenía más boletas, pues era la que ganaba el premio del público. Entonces, cuando se gana un premio del público, los cineastas lo agradecen también mucho porque oye, pues estableciste una conexión con el muy público, importante. claro. Y la conexión me parece aquí muy pertinente, Cris, porque creo que ya estamos un poco hartos todos de a veces de la vida que estamos viviendo, ¿no? Conoces gente en la vida que de repente te dice, me voy a ir a Querétaro, ¿no? A vivir a Querétaro. ¿Cómo? ¿Por qué? Dices que no quiero que mis hijos crezcan en la Ciudad de México, claro, por cómo está y cómo se va a poner. Y cuando pasan los años dices, no, pues sí, la verdad, qué buena onda, ¿no? Y piensas, tú eres mamá, yo soy papá, y de repente dices, híjole, sí, el entorno se vuelve difícil. Entonces, a ver, Pastores es la historia, pues efectivamente, de un publicista neuras, canadiense, vive en Quebec, y de pronto, pues el personaje truena, tiene un trueno existencial, y de repente dice, me voy a ser pastor de ovejas. Como bien hubiera podido haberse convertido en plomero, o sea, daba lo mismo. Y entonces el hombre se mueve, claro, él es publicista, tiene dinero, tiene medios, tiene un sentido de cultura y de formación muy importante, entonces hace muy bien las cosas, se mueve al sur de Francia, a una región preciosa que se llama Provence, y bueno, pues ahí el hombre se vuelve pastor de ovejas, entonces tiene como labor pastorear más de 800 ovejas todos los días, que las lleva ahí hacia las montañas. Entonces, bueno, uno se verdaderamente goza los paisajes y esta vida pastoral y esta vida lúdica que el ritmo vive, de los animales. El ritmo de los animales, cómo come la gente. De repente se va a encontrar por ahí otros despistados que también dijeron, yo voy a cambiar de vida, y se volvieron pastores. Pero a ver, aquí la pregunta es esta. En una agencia de publicidad, pues este hombre estaba acostumbrado a su baño, su comida, su brunch, su asistente, ropa limpia, sí. Y bueno, aquí de pronto, pues no hay baño cerca, las ovejas son las ovejas y hay que encaminarlas. Y bueno, obviamente el personaje se mete en muchas broncas. También hay broncas, con el sistema de migración, que de repente no hizo bien sus papeles y Francia ya lo va a deportar. Entonces, bueno, hay algunos colegas que escribieron sobre la película que dicen que todo al personaje como que se le resbala, ¿no? Que realmente los problemas que tienen no son problemas importantes. Será lo que sea, pero realmente una película que está conectando con el público de esa forma, Cris, sí es muy importante. O sea, es un reset, es un darle una vuelta a tu vida completamente casi para vivir una nueva vida y dejar atrás la vida que llevabas. Y creo que si la película está ganando tantos premios del público, pues es precisamente porque está volviéndose aspiracional, ¿no? Pero es que además es algo que sí sucedió. O sea, no es una historia escrita de la imaginación de alguien. Sí. Toda esa historia es precisamente de Matthew, quien le dijo a la directora, pues hagamos la película de de esta anécdota, mi novela, porque además escribió una novela con base en su historia. O sea, todo esto fue real. Y la directora decía que ella también se enfrentó precisamente a este ritmo de la naturaleza, de los animales, porque dice, es que las ovejas y los animales y la tormenta no estaban esperando a que mi crew estuviera listo, por supuesto, ¿no? Ni a que las luces estuvieran bien. Entonces llegamos y fue más difícil de lo que creíamos. Claro. Porque teníamos que adaptarnos nosotros a ellos, no ellos a nosotros. Así es, la naturaleza no tiene nombre, ¿no? O sea, tú puedes programar un día de filmación y ese día cae una granizada, así es. Y entonces, bueno, la directora se enfrentó a ello y pues bueno, la película es en plural, pastores, porque este protagonista se va a encontrar a otros despistados y despistadas que también hicieron lo mismo y no les está yendo nada bien. Entonces algunos pues finalmente regresan a su oficina, pobrecita oficina, ¿verdad? Pobrecita agencia de publicidad en Quebec, pero nuestro personaje se va a mantener firme. Entonces, bueno, la película es una película para toda la familia, es una película que habla de una necesidad que el hombre contemporáneo
está pidiendo de renovación, De regresar de también regresar a la naturaleza. origen, Sí. claro, a la naturaleza, y que bueno, pues finalmente te vas a fletar y vas a lograr reconstruirte, ¿no? Entonces, bueno, es una película que tiene muy bonito mensaje, está muy bien filmada, muy bien interpretada. Provence se ve de una manera bellísima, pero pues bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí me llega a suceder que cuando tienes algún compromiso de varios días en algunos estados del interior de la República, como que al tercer día dices, bueno, ¿y ahora qué veo? Ya acabé la ciudad, ¿no? Sí, y todavía tienes 4 días porque que estar estamos ahí. tan acostumbrados al ajetreo, el ajetreo, el ajetreo. Nada más algo, Cris, o sea, por ejemplo, en Guanajuato capital, o en León, Guanajuato, caminas, dices, voy a tal lugar, y caminas 4 cuadras y llegaste. Aquí dices, voy a Junta en Santa Fe, y son 4 horas de ida y 3 horas de regreso. Sí. Ya nada más Aún eso. cuando las distancias no son tan grandes. Claro, entonces tú te vas preparando para el evento y dices, pero está a 4 cuadras, Sí, o sea, ¿qué voy a hacer de aquí a 4 cuadras? Entonces, bueno, todo eso se muestra en esta película, no se la pierdan. Está en circuito cultural y circuito comercial, se llama Pastores. Muy buena opción del cine quebecois. Aquí también es importante mencionarles, Canadá es un país que ustedes saben que es anglófono y francófono. Este es del lado francófono, entonces, bueno, conozcan cine quebecois, que es una verdadera que el maravilla. francés de Quebec es muy diferente al francés de Francia. Eso, por ejemplo, es una de las broncas que tiene cuando llega. Cuando él llega a Provence, y además campesinos franceses. Claro, es que la pronunciación es distinta. Lo reciben y ¿qué? ¿Qué está hablando francés? Y bueno, esa es la primera bronca que va a tener. Pero muy padre película, así que búsquenla, se llama Pastores. Estrenos. Nos vamos con un estreno del gran actor Cillian Murphy. Bueno, es que ese hombre, de veras, cada vez que lo veo, la primera vez que lo vi, o sea, su cara no es un hombre tan guapo, tiene una cara extraña a veces, porque parece a veces como, bueno, a mí me parece como muñequito, así todo como demasiado, ¿no? Pero es un actorazazazo. Y lo vimos en Oppenheimer y no parecía Cillian Murphy, era totalmente diferente. En esta película sí, físicamente ya es más él. Sí. Es un hombre ya mucho más maduro o sea, se ve no solo físicamente, sino en su actuación también mucho más maduro de lo que hemos visto en otros trabajos que ha hecho. Y se llama Little Things Like This en inglés, que la verdad es que platicábamos Toño y yo que le queda mucho mejor ese título que el que le pusieron en español, que le pusieron Pequeñas Cosas y Grandes Secretos. Y es una película irlandesa. Así es. Que narra pues los abusos desde la iglesia, desde la religión, desde estos que deberían de ser santuarios y lugares donde te cuiden. Pues no, por desgracia. Así es. Hay lugares, y lo hemos visto pues hasta la fecha, donde en nombre de Dios se hacen cosas terribles. Bueno, y acabas de decir el título de una película que también hablaba de ese tema, que es En el nombre de Dios, que en inglés se llamó The Magdalene Sisters, de Peter Mullan. Bueno, para darles un poco de contexto, amigos, bueno, en Irlanda, que es un país donde el catolicismo se vive de forma muy ferviente, en la década de los años 70 a los años 90 hubo una serie de instituciones, ¿no? Bueno, no, más bien, una institución llamada la de las Hermanas Magdalenas, ¿sí? Desde luego, Magdalena tenía que ver con la Asociación Bíblica Machista Patriarcal de María Magdalena como prostituta, cosa o mujer o mujer pública o mujer no deseable por su comportamiento, ¿sí? Que ya se comprobó que María Magdalena no era prostituta, claro. Nada que ver, eso fue un invento de quienes escribieron la historia, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, las Magdalene Sisters eran estos lugares donde eran enviadas jóvenes que o tenían un comportamiento sexual muy explícito
o eran mamás solteras que, bueno, pues se embarazaban y daban a luz a hijos sin una pareja, sin casarse, o simplemente muchachas revoltosas que de repente los papás decían, yo ya no sé qué hacer con ella, la mandamos al convento de las Magdalenas. Y estos conventos de las Magdalenas estaban diseminados por toda Irlanda. Bueno, pues estos lugares no eran ni conventos, ni refugios, ni nada, eran campos de concentración donde se les mantenía en condiciones inhumanas, donde eran golpeadas por otras mujeres que son estas religiosas. Y bueno, Peter Mullan ya nos contó la historia en la película En el nombre de Dios, búsquenla si es que no la conocen. Y ahora Cillian Murphy, que por cierto es productor también de la película. Igual Matt Damon y Ben Affleck. Y Matt Damon y Ben Affleck le entraron dinero, ¿no? Ahí. Ajá. Oye, pues mira, muy buen apoyo. Pues finalmente hace esta película donde tenemos la historia. Brevemente les contamos pues de un carbonero, podemos decir así, una persona que en un pueblo irlandés se dedica a repartir carbón en las casas. Son los años 80, debe ser más o menos 1985, porque todavía existen estos lugares. Cuando se dieron a conocer los abusos y brutalidades que ocurrían en ellos, la Iglesia Católica inmediatamente los cerró en 1990 y ahora se han ido contando estas historias, ¿no? La película de Peter Mullan era del año 2002, entonces para que vean más o menos. Entonces este personaje pues reparte carbón, tiene su familia, él pues es el Cillian Murphy que vemos más que nada en entrevistas, ¿no? O sea, parece que es como Buster Keaton, o sea, no tiene expresión, no tiene nada, de repente tiene expresiones como de... Pero, o sea, es un tipo que es una actuación muy hacia adentro, sobre todo. Muy introspectivo. Entonces un día el protagonista llega a uno de estos lugares a repartir carbón, lo reciben las religiosas y en la repartición pues descubre de pronto a una joven que está encerrada en una mazmorra viviendo en condiciones verdaderamente inhumanas, ¿no? Entonces el personaje, y creo que ahí es donde la película tiene su centro moral, es cuando nosotros vemos un hecho de violencia, un hecho de injusticia, un hecho terrible, ¿denunciar o no denunciar? El personaje es un personaje que ha crecido a su manera dentro de esa misma fe católica que se ve así. O sea, él lo dice en la película varias veces, que fue castigado, que tuvo una formación religiosa muy estricta y todo. Pero entonces ve esto y el personaje tiene que tomar la decisión. ¿Se denuncia o no se denuncia? ¿Se dice o no se dice? Porque también hay algo extra ahí que es, vas a defender a una mala mujer. ¿Por qué defiendes a una mala mujer? No, ¿sabes? Entonces, híjole. Y también algo muy importante, ajá, que una de los personajes de un restaurante le dice, las monjas son las que controlan todo, ¿eh? Sí. Cuidado. O sea, ten cuidado en dónde te metes, porque son como una mafia. Todo ese pueblo de Irlanda lo está controlando las monjas. Así es. Entonces, bueno, la película es una denuncia muy fuerte contra pues estas historias que ocurrieron en esto, que es absolutamente real, de lo cual se guardó silencio durante muchos años. Y bueno, me gusta mucho que cineastas como Peter Mullan o ahora Cillian Murphy en su papel de productor, pues nos hablen de ello y precisamente pongan al espectador en esa disyuntiva moral, ¿no? Cuando tú hablas, denuncias, abres la boca, levantas la voz, abres los ojos, hay consecuencias. Y es lo que el personaje no quiere asumir porque sabe que depende completamente de la administración del pueblo para mantener a su familia. Pero también cuando ves algo que no se debe, cuando ves algo que no se vale, ¿qué haces? Entonces, y que te desgarra el corazón porque él lleva días dándole vueltas, sí, no se empieza a atormentar. Dormir, claro. Y bueno, para hacer personajes atormentados, pues Cillian Murphy, vaya, es un genio, entonces... ¿Sabes qué? Lo que no me gustó del cast fue la esposa. A mí siento que no hay química ahí, no checan, no sé qué fue, pero yo hasta después de varias escenas identifiqué que era la esposa, o sea, asumí que era, al principio, recién sale, pero dije, no, a lo mejor es la que cuida a las chicas y porque él está viudo o divorciado o algo. No.
No, no parece la esposa, no, chica, no sé. Es un personaje que, bueno, además es que cómo pones a alguien con Cillian Murphy a cuadro, o sea, tendría que ser una actriz del mismo tamaño que Cillian Murphy, y no hay muchos actores en el mundo que lo logren, pero yo más bien lo entendí como que seguramente él se casa con una persona a la que no quiere, pero él tenía que casarse y ella tiene que casarse. O sea, yo lo entendí más como por ese lado. O sea, también son personajes que han crecido bajo esta norma religiosa tan estricta que muy seguramente ni se quieren y tienen hijos porque tenían que tenerlos, pero nada más. Digo, cuando Martin Scorsese te cuenta de su juventud, que pues bueno, pues en un momento dado Marty quiso tener sexo, pero si no te casabas en su barrio no lo podías hacer. Entonces él y su primera de 6 esposas se casaron a los 18 años, y literalmente Scorsese dice, tuvimos sexo y nos divorciamos al año siguiente porque ya no había nada más, pero ella también necesitaba lo mismo que yo, y entonces acordamos casarnos, nos casamos, pasó lo que tenía que pasar, vámonos, ya, ahí muere. Entonces, fíjate, estamos hablando de la Little Italy de los años 60 cuando pasó esto. Pues bueno, lo que nos plantea aquí la película es en los 80, en una Irlanda, además, en una Irlanda bien empobrecida, bien ruda, donde, pues bueno, ves también pues los resultados de esos conflictos que Irlanda tuvo con el Reino Unido, con el resto del Reino Unido, y que pues han sumido a Irlanda en problemas religiosos y sociales terribles, ¿no? O sea, acuérdense, pandillas de Nueva York, otra vez remitiéndonos a Marty, pero pues esa migración irlandesa masiva fue porque Irlanda tuvo hambruna, Irlanda vivió hambruna cuando la papa escaseó, y todos los irlandeses se fueron a Estados Unidos y los metían luego pues estaba la guerra civil, los metían a combate, los mataban. Entonces, no, era verdaderamente terrible. Entonces, sí, lo que presenta la película es, por un lado, ese retrato de una Irlanda muy primitiva, muy apretada, muy estricta, y por otro lado, pues un personaje que creo que somos todos nosotros en nuestro diario vivir, cuando te enteras de injusticias y de cosas terribles y que dices, bueno, ¿abro la boca o no la abro? Y bueno, por ejemplo, quienes somos papás a veces decimos, híjole, quisiera, pero no puedo porque ahí están los chiquitos. Es que además, es que al final, no solo Irlanda, yo creo que en el mundo hay sociedades donde te ponen la pata en el cuello. Claro. Y entonces estás contra la pared, y lo que la esposa de Cillian Murphy decía, es que las niñas se van a quedar sin educación si tú haces algo. O sea, piénsalo. Porque la educación es religiosa. O sea, ahí está tú defiende lo que quieras, pero están tus hijas que se pueden quedar sin educación. Claro. Entonces, y la misma Emma Watson, maravillosa. Emily Watson, qué bárbara. Sí, qué bárbara. Si no lees los créditos no sabes que es de ella, muy buena. No, porque está metida abajo de una sotana. Pero oye, ahí es donde te decía yo, Cris, o sea, para un Cillian Murphy, una Emily Watson. Claro. O sea, solamente puedes empatar así. Sí. O sea, el problema con Cillian Murphy es que es tan bueno que si no le pones actores de su nivel o más de su nivel, él inmediatamente acaba dominando todo. O sea, en Oppenheimer tenías a Emily Blunt, tenías a Robert Downey Jr., tenías a Florence Pugh, tenías a todos. No, pues bueno, claro, Cillian Murphy se siente aquí. Aquí se siente mucho que Cillian Murphy, además de que es el productor, Cillian Murphy es quien domina la película, porque no hay, salvo Emily Watson en esas escenas que tienen que ver, ahí sienten ustedes el nivel de actuación de ambos. Sí. Entonces, bueno, buen cine irlandés. También es importante mencionarles eso. Irlanda, justo en estas semanas, chequen la programación de la Cineteca Joco. Va a haber una semana de cine irlandés y es muy interesante porque ese cine irlandés también está hablado en gaélico. Hay películas producidas en gaélico. Hace poquito vino una película llamada La niña, no sé qué, no me acuerdo, pero es el mismo director, de hecho de esta película. Una película preciosa sobre una niña desvalida, sobre una niña abandonada, hablada en gaélico.
Entonces, bueno, Wow. también ellos están recuperando parte de esa cultura que de pronto no pudieron expresar por razones políticas, religiosas, sociales. Entonces, el cine irlandés es estupendo. Precisamente el maestro Cillian Murphy, yo la primera vez que me acuerdo haberlo visto fue en una película estupenda de Neil Jordan que se llamaba Desayuno en Plutón, que hace el papel de un famosísimo transgénero irlandés que le tocan los 60 y todo. No, novela, no. Es Cillian Murphy desde ahí era un gran actor. Y bueno, directores valiosísimos como Neil Jordan han salido de ahí. Acuérdense de Mona Lisa, acuérdense de The Crying Game. Para los que les gusta la etapa de Neil Jordan en Hollywood, pues está Entrevista con el Vampiro. Entonces, bueno, es un semillero de artistas importantísimos. Kenneth Branagh es irlandés. Ay, Y bueno, muy bueno. Y bueno, pues Van Morrison, James Joyce, Irlanda tiene un legado cultural importantísimo y cinematográfico también, así que no se pierdan esta película que bueno, en México se llama Pequeñas Cosas y Grandes Secretos y se van a identificar y se van a sentir muy como el personaje cuando hay la oportunidad de cambiar las cosas y si las cambias hay consecuencias, pero pues finalmente la moral y lo que se debe de hacer, se debe de hacer. Te pone enfrente también de qué pasaría si todo el pueblo dice, pues ya no aguantamos esto. La unión hace la fuerza. Pues sí, ¿no? Sí, nada más que pues hay que tener Pensémoslo. poder de convocatoria y que pues bueno, precisamente ese pues retrato, él con el ejemplo, ese retrato de esa corrupción y de esa capacidad que de repente sucede de que la gente deja todo en manos de algo alguien más, sí. o alguien más y ese alguien más ¡fum! Se convierte en un pulpo y ya no hay manera de escaparse, ¿no? Entonces bueno, de todo eso habla esta muy interesante película que les recomendamos. El cine que nos une. Tenemos un estreno, no tan estreno, se estrenó en realidad en 1960, pero se hizo la restauración recientemente. En 2015 terminó la restauración. Así es. Había escenas que en aquel momento, en los 60, se le habían quitado y que ahora nuevamente Así es. Las pusieron. Otras escenas que por el moho de la película ya no se pudieron recuperar, pero se pusieron otras. Entonces, bueno, es una película de Luchino Visconti con Alain Delon, con una actriz griega que ganó un Oscar en aquella época, que se llama Katina Paxiou. Sí, que lo gana por Sorba el Griego, después en el 64, exactamente. Y es un drama. Es un melodrama. En de todo el Chachita sentido. Te cortaste las greñas. En todo el sentido de la palabra, Cris, tienes toda la razón, es un melodrama. O sea, esto es el ejemplo de melodrama, pero de un melodrama magistral que además, estamos hablando de 1960, 2025, podría estar pasando en este mismo instante. Claro, la migración de un lugar a otro, claro. A ver, hay que poner una perspectiva importante. Bueno, Luchino Visconti es uno de los más grandes cineastas de la historia del cine, capaz de hacer reflexiones históricas tan hermosas, elegantes y al mismo tiempo contundentes como El Gato Pardo, que sin duda es su obra maestra, Muerte en Venecia, que es una de las películas más bellas de la historia del cine, un hombre que tenía una formación muy interesante como duque, era aristócrata, era duque de Milán. Su familia había administrado pues un cierto lugar de entretenimiento y arte que se llama La Scala desde 300 siglos antes. Sí. Bueno, ahí nomás. Él fue director artístico. Un cineclub ahí. Él fue director artístico de La Scala. Él descubrió a una tal María Callas. Wow. Y según Franco Sefirelli decía, era el único que podía controlar a María Callas, la única persona en el mundo a la cual María Callas le tenía pánico era Luchino Visconti cuando le pegaba 2, 3 gritos, pero estas cosas de la vida, que al mismo tiempo que el maestro Visconti es un aristócrata, era muy similar a Pierpaolo Pasolini en este sentido, ateo, marxista y homosexual.
Ok. Entonces, bueno, todas esas Y complejidades. perfeccionista, No, era una cosa verdaderamente impecable. O sea, las películas de Visconti, si algo tienen, es que el cuidado en la dirección de arte, en la dirección de los actores, la música, o sea, todos los elementos que hacen el cine, Visconti lo hacía a la perfección. Visconti es uno de los 3 iniciadores del neorrealismo italiano, junto con Roberto Rossellini y Vittorio De Sica, pero en un momento dado, si bien Visconti tiene obras clave como Obsesión, que es la película que abre el neorrealismo en el 42, una versión libre, porque no había derechos de autor, del cartero llama 2 veces, situada en la Italia fascista, o La Terra Trema, La Tierra Tiembla, con la que gana el León de Oro en Venecia, y que está filmada con auténticos pescadores sicilianos, hablando en dialecto siciliano. Pues bueno, después, pues Visconti se fue hacia sus intereses, que era hablar, pues desde esta visión de aristocracia, de los cambios sociales y políticos, pues del último siglo en Italia. Por eso El Gato Pardo, por eso muchas de estas películas. Entonces, cuando su carrera ya está despegando hacia ese lado, cuando filma Noches Blancas, cuando filma varias películas importantes, de repente, antes de ya moverse de plano hacia el pasado y hacer estas obras maestras, de repente como que dijo, a ver, vámonos a dar una última vuelta por el neorrealismo. Y entonces se centra en la historia de la familia protagonista de Rocco y sus hermanos, una familia numerosa que capitanea una madre, que como buena mamá italiana, pues es la mamá de los pollitos, claro, y que cuida toda la cuestión moral y todas que controla todo. Y controla buena parte de la vida de los hijos. Pues de repente viene la oportunidad, ellos viven en Nápoles, en una zona muy poco favorecida de Nápoles, deciden subirse hasta Milán. ¿Por qué? Pues porque siempre el norte suele ser más poderoso. Pasando Roma hay un auge, además son los 60, ya acabó la posguerra, Italia se está abriendo al mundo de una forma increíble, y pues bueno, literalmente Rocco y sus hermanos y su mamá se suben a Milán y les va de horror. La película son 3 horas, al menos en la copia, que esta aparentemente ya es la copia definitiva de Rocco y sus hermanos. La película nos va narrando a través de varios capítulos que tienen el nombre de Rocco y de sus hermanos. No necesariamente el capítulo tiene que ver con el hermano, la historia es como una película río, ¿no? O sea, la película va fluyendo, va dividida en episodios, uno se llama Rocco, el otro hermano, el otro hermano, Vincenzo, exactamente. Y bueno, vemos los destinos que pues en este caso esta familia migrante va a tener, ¿no? ¿Salen de la pobreza? No. ¿Les va bien? Tampoco. Le pierden todo, absolutamente. Pierden identidad, porque ahí son extranjeros dentro de tu mismo país. Y que además hay mucha discriminación. Hay una gran discriminación. O sea, cuando se enteran que son de Milán, los tratan son de Nápoles, los tratan con la punta del pie. Rocco se vuelve boxeador, pero bueno, como boxeador, pues es un boxeador, es un fajador, o sea, realmente no tiene nada profesional. En algún momento su carrera se puede acabar. Su hermano, el hermano de los hermanos de Rocco, interpretado por Renato Salvatori, se acaba volviendo un criminal. Ahí hay un personaje femenino muy importante que es Annie Girardot, que lo interpreta Annie Girardot, que se enamora de Rocco y de su hermano el criminal al mismo tiempo. Y esa, por ejemplo, Cris, fue una de las escenas que se eliminó durante muchas décadas, donde en un momento dado el hermano de Rocco viola a esta chica, ¿no? Entonces, bueno, la escena no era nada explícita ni mucho menos, pero sí era una escena muy fuerte y se eliminó en copias durante décadas enteras. Entonces, pues bueno, vamos viendo Milán, vamos conociendo la ciudad de Milán, el Duomo, o sea, vemos todo, pero de pronto nos enfrentamos a que en este blanco y negro descarnado, en esta situación realista o hiperrealista que pone Luchino Visconti, pues te habla de la historia del migrante, te habla del racismo profundo entre los propios italianos. ¿Sabes qué, Cris? La cara oscura de la Dolce Vita de Fellini. La Dolce Vita se estrena un año antes que Rocco y sus hermanos, y no hay relación entre las películas más que esta. Mientras la Dolce Vita te muestra una Italia
cosmopolita que se está abriendo a Hollywood. Ya la posguerra quedó atrás, ya ladrones de bicicletas y todo eso ya no existe. Ahora nos abrimos a Hollywood y al mundo, y Roma es una ciudad impecable, llena de motitos Vespa, donde anda Audrey Hepburn, ¿te acuerdas ahí con Gregory Peck? Y Milán es la cumbre de la moda, y Florencia la cumbre del arte, y Venecia. Pues sí, pero la bota cuando caes, te encuentras Nápoles, te encuentras Matera, y bueno, de Sicilia mejor ya ni platicamos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo un cineasta te plantea una Italia que, pues a ver, y ni modo, porque esas son las imágenes sociales, ¿no? Uno piensa en Italia y piensas en el Coliseo, en la Fontana di Trevi, pues es lo turístico, en ¿no? la Toscana con estos paisajes. Sí, pero hay otra Italia profunda que la está pasando muy mal y sobre todo la sigue pasando mal. Sí. O sea, por ejemplo, esta isla que está junto a Sicilia, que se llama Lampedusa, que es de donde viene el autor del Gato Pardo, pues bueno, es una ciudad que está dividida en dos. De un lado, pues son un pueblo de pescadores, un pueblo de gente que vive del mar, un pueblo bellísimo, y cruzas la montaña y ahí es a donde llegan todas las barcas llenas de migrantes africanos muertos, apestados de días de estar en alta mar, pero como que pasas la montaña y es otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vimos en un documental que se llamaba Nuevo Mundo. Bueno, pues ahí está. Y en el caso de Sicilia, pues bueno, todo el problema con la Cosa Nostra, con la mafia, con la pobreza. Entonces, que esta película también tiene un poco de mafia, también totalmente, hay, pues ¿no? el hermano, el hermano, o sea, te muestran. O sea, no podía quedarse, es una película italiana que no podía quedarse sin este asunto de la mafia, ¿no? Entonces hay dos vertientes, ¿no? O sea, Rocco, pues a punta de trancazos, pero Rocco trata de sobrevivir y de superarse. Y el otro hermano, pues el otro hermano es más débil, tiene otro carácter y termina convirtiéndose en un criminal. Entonces, pues bueno, la película es una saga familiar maravillosa, donde ves una familia que se atreve a vivir un sueño como el de miles de migrantes en el mundo. Y bueno, no hablamos de 1960, hablamos del 2025, donde seguimos viendo esa trayectoria de Centroamérica hacia México, de México hacia los Estados Unidos, de todas las que fueron colonias en África, moviéndose hacia Europa, de la gente que está en Medio Oriente y se está moviendo hacia Europa. Entonces, ¿qué logras? Una crisis humanitaria brutal. Y me parece que también muestra un asunto de educación y de cultura que no ha ayudado. O sea, esta parte donde la mamá le dice a Rocco, tienes a tu familia sobre ti, sobre tus hombros, ¿qué vas a hacer con nosotros? Sí. Cuando él estaba a punto de casarse, cuando iba, o sea, cuando iba a hacer su vida, iba a tomar sus propias decisiones, de pronto se le viene la familia encima y ese peso tan grande sobre una persona, lo destruyes. ¿Cómo decides ahí? No hay libertad de decisión. No, destruyes la vida de alguien. Le destruyes la vida, le destruyes los sueños, lo vuelves una tortuga cargando vidas que no le corresponden. Pero bueno, finalmente nosotros conocemos gente y todos conocen gente que pasa, o sea, en una familia. Claro, que justo la importancia de ver esto, pero de verlo y decir, claro, o sea, sí quiero cargar con esto o no ahora, ¿no? O sea, no deberías. No, claro. No, y también Cris, pues no solamente es el cargar con cosas que no te corresponden, sino finalmente pues la estructura familiar, es decir, la madre ordena, la madre organiza. Desde su enorme corazón y gran ignorancia, la madre organiza la vida de los hijos y acaba provocando una tragedia, ¿no? Entonces, bueno, pues Rocco y sus hermanos es una película de una gran intensidad, de una gran belleza. Fue la primera colaboración de Alain Delon, que platicábamos aquí antes de grabar este podcast, que es uno de los hombres más guapos que ha pisado la faz de esta tierra. Recientemente fallecido, hace un par de años fallecido, y bueno, pues qué mejor manera de recordarlo en una copia rechinando de limpia. Vean ese blanco y negro, claro, vean ese blanco y negro de los 60, y un Luchino Visconti que aquí se despide para siempre de esa preocupación por la Italia del aquí y del ahora. A partir de ahí, Visconti se va al pasado,
crea grandes espectáculos, siempre con esta carga operística, pero con una visión muy lúcida y muy pesimista acerca de la condición humana y del poder. Inmediatamente después de Rocco y sus hermanos va a venir El Gato Pardo, vendrá Los Malditos, que es una de las visiones más rudas acerca del nazismo, vendrá Muerte en Venecia, que es esa joya maravillosa, su película sobre Luis II de Baviera, Ludwig, y bueno, pues un cineasta que no se deben perder en pantalla grande. Hago nuevamente el llamado a que consideren estas restauraciones como ver las dos Fridas en el monitor de su pantalla de computadora y lanzarse al Museo de Arte Moderno, pagar la entrada y verdaderamente ver las dos Fridas en vivo. Eso es lo mismo que se siente de ver Rocco y sus hermanos en una tele o en una pantalla, a verla en pantalla grande, y son 3 horas que valen cada maldito minuto porque es gran cine y sobre todo, como lo platicamos Cristina y yo, pues una película que no nada más que tenga vigencia, está pasando en este momento. En este momento una familia de Chiapas está viniendo a una Ciudad de México más brutal que nunca. Sí. Y son Rocco y sus hermanos, ¿no? Y eso, pues como lo hemos visto, no lo vamos a cambiar. Y bueno, pues simplemente la película también, sin decirlo, porque Visconti no tenía por qué decirlo, si le gusta el melodrama es porque, pues vaya, pues es un director de ópera, entonces te sabe hacer ese gran espectáculo. Y la música de Nino Rota. No, pues es que, a ver, ¿cómo te puede salir mal una película cuando tienes todo eso? Hay que ser muy güey para que te salga mal, ¿no? Y no, el maestro Visconti. Ay, además del guión lo escribieron entre 5 y una de ellas era así la máster de Chequi D'Amico. Sí, claro. Pues era la máster. Era la los máster. Escritores en aquel momento del cine chita. Entonces, pues bueno, ahí tienen ustedes por qué el maestro Visconti es uno de los grandes. Solo esta película, sí hay que hacer la aclaración, solo en la Cineteca Nacional de las Artes. Es copia exclusiva para la Cineteca, pero no se la pueden perder. Inviertan 3 horas de su vida en ver una obra maestra. Y bueno, el Visconti, la última gran incursión del maestro Visconti en ese tema del realismo italiano y de la realidad de la Italia del aquí y del ahora. Ya después, yo me imagino que, como suele suceder con algunos artistas, como que dijo, bueno, aquí no se va a resolver nada, vamos al pasado. Yo creo que ahí ha de estar la respuesta. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero en un momento dado, igual Ingmar Bergman, llegó un momento en que dijo, bueno, Dios no existe, ¿verdad? Ya llevo 15 películas con lo mismo, entonces vámonos a hablar de la persona, porque si no existe Dios, existe la persona. Claro. Entonces, bueno, los artistas también llegan a tener un cierre, y yo creo que Rocco y sus hermanos es la gran despedida de Visconti, pues de un movimiento que entre él, Rossellini, de Vittorio De Sica y la situación de la Italia de posguerra crearon, que es el neorrealismo italiano, y que, amiguitos, parte a la historia del cine a la mitad. El cine que nos une. Uy, sí. Espérense, no se nos vayan. Bueno, es que muy similar de director, porque también obsesivos, perfeccionistas. Y nos vamos con un clásico, que voy a ser honesta. Yo la primera... Tenemos una intervención por ahí. Es que, oye, hay que decir, por favor, muchas gracias a nuestro productor. Gracias. Tenemos hoy un nuevo productor aquí que nos está ayudando, claro, y que nos está diciendo que les digamos que si les está gustando, se suscriban y le den like y lo compartan, porque pues nos ayuda mucho para que crezca este canal y para que otras personas puedan verlo. Así es, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a platicar de otro clásico. Pues estábamos con que este clásico, la verdad es que a mí la primera parte es larga la película, está dividida en 2. Y la primera parte a mí me dio mucha flojera. O sea, no puedo negar que está súper bien. Bueno, O sea, cada encuadre, cada escena, o sea, le pones pausa, lo imprimes y podría ser fácilmente un cuadro. Sí, claro, ¿no? Claro. Un cuadro del siglo XVIII, que de hecho está ambientada en el siglo XVIII. Así es. Y estamos hablando de Barry Lyndon de Kubrick. Stanley Kubrick, efectivamente, pues sí. Después del éxito internacional de Naranja Mecánica, que le dejó a Kubrick
desde grandes reconocimientos y ser considerado ya uno de los más grandes cineastas de su tiempo, hasta amenazas de muerte que recibió por ciertos loquitos que entendieron mal la película, el maestro descubre una novela de William Makepeace Thackeray que se llama Las aventuras de Barry Lyndon. Las aventuras de Barry Lyndon es una novela picaresca donde precisamente un personaje pícaro, un aventurero, un hombre que vive a expensas de su encanto, más que nada, pues va ascendiendo socialmente en la escala de la Irlanda del siglo XVIII. Entonces, pues la novela es una novela muy irónica, muy crítica hacia esa sociedad irlandesa que se mueve a través de apariencias y de compromisos y de ese tipo de relaciones. Y bueno, pues Redmond Barry, que es como se llama el personaje, pues a lo largo de la novela, cuando cásese con la muy rica señora, con Lady Lyndon, pues se va a convertir en Barry Lyndon, ¿sí? Entonces, bueno, Kubrick quedó fascinado por el tono de la novela, pero va a ser algo muy diferente, afortunadamente. Y pues empieza a preparar una película con el mismo cuidado y la perfección y la obsesión de alguien que hacía las cosas como él. En primera, bueno, ¿cómo resuelve la parte visual? Visita todos los museos que tienen pintura inglesa del siglo XVIII con su fotógrafo, con John Alcott, y empiezan a encontrar características, similitudes, estilos, encuadres que uno va a ver en Barry Lyndon. Lo que decía Cristina es muy cierto. Buena parte de la película, la cámara, a lo mejor ustedes la pueden sentir un poco estática y eso ayuda a que de pronto como que el ritmo de la película sea difícil de seguir en algunos momentos, pero lo que está uno viendo son composiciones pictóricas de escenarios reales además, porque la película se filmó en Irlanda. Este programa es muy irlandés. Mira, sí. La película se filmó en Irlanda y la hija de Kubrick, Vivian, se lanzó a buscar castillos, lagos, residencias y bueno, pues encontró una verdadera maravilla para la película. Kubrick escuchó toda la música grabada que existía en ese momento del siglo XVIII para definir qué piezas tenía que tener la película. Entonces, pues va a incluir desde una zarabanda de Händel hasta ritmos marciales, porque la película pues está ambientada en este momento donde Europa está en guerra todos contra todos, los austrohúngaros contra los franceses, contra los ingleses, contra todo el mundo. Entonces, bueno, hay marchas, hay música marcial, están obras de Federico el Grande, que además de ser el emperador de Prusia, era compositor. Claro, sí. Desde luego, el rockstar de la época, que es Wolfgang Amadeus Mozart, también aparece. Schubert. Entonces, bueno, ahí está todo. Es que Schubert es otra cosa. Claro, de la época. Es que sí, es cierto. Entonces, bueno, ahí tenemos todo este cuadro. Kubrick necesitaba una figura que pudiera encarnar a Barry Lyndon de una forma muy especial. Entonces, algo que se le criticó en su momento es que decidiera que el personaje lo interpretara un galán de Hollywood, muy galán y muy de Hollywood, que es Ryan O'Neal. Todo el mundo lo recordaba en ese momento por Love Story, güerito, con cairelitos, ahí sufriendo porque se le moría Lee McGraw, ¿no? Había filmado ya Luna de Papel con Bogdanovich, entonces era un actor interesante, pero muy bonito, muy bonito físicamente, pero no un gran actor. Entonces a Kubrick se le critica mucho y ahora que puedes ver Barry Lyndon en su 50 aniversario, bueno, es que no había de otra, Cris. O sea, si hubiera filmado la película, que no hubiera funcionado tampoco por la tecnología, pero lo hubiera hecho en los 60, Robert Redford hubiera sido un perfecto Redmond Barry, pero ya no te da la edad. Entonces necesitabas una belleza casi de maniquí, de muñeco, para que entiendas por qué Barry Lyndon se para enfrente de las damas. Y va a ver. Y vámonos, ¿no? O sea, no hay forma que nadie escape a la belleza y a la actitud que tiene Ryan O'Neal. Entonces yo siento que ahora, 50 años después, esas críticas quedan completamente en desuso porque el rostro de Ryan O'Neal o el rostro de Marisa Berenson, que hace el papel de Lady Lyndon, que bueno, ¿por qué escogió a Marisa Berenson? Porque es un maniquí. Claro. Es un maniquí. Y buena actriz, además, pero
pero, o sea, la necesidad de belleza que necesitaba Pues Kubrick, es que necesitaba ese porte no, y la de talla, aristócrata. y la tallita, o sea, sí, la claro. tallita y todo. Entonces, Sí. obviamente, los dos están elegidos por eso. Ahora, Y de fragilidad, ¿eh? y Porque de... físicamente también se ve una mujer frágil, preciosa, pero y frágil. que va a tener que aguantar un marido calavera, Claro, que bueno. claro. Entonces, miren, ¿qué sucede? Pues vamos a ir resolviendo problemas. Kubrick le dice a John Alcott, quiero filmar con luz de vela. Y John Alcott le dice, ¿sabes qué? No hay lente que nos aguante una luz de vela. Estamos en 1973, no se puede. Ah, espérame, déjame hacer unas llamadas. Y Kubrick todo lo resolvía por teléfono. Claro. La NASA, sí, oigan, ¿tendrán algún lente que no usen, que me pudieran prestar? Porque quiero filmar una película con luz de vela y con luz natural. ¿Se podrá? Y bueno, pues cuando te habla Stanley Kubrick, obviamente dices, claro que sí, señor, permítanos. Le llegó a su casa un lente que yo lo vi, estuvo en la exposición de Kubrick en la Cineteca. Era un lente, Chris, de este grueso, Wow. así, con su patita para acá. Kubrick desmanteló una cámara de 35 milímetros que tenía en su casa, la desbarató, le metió el lente, le ajustó, hizo todo lo necesario para transformar el cuerpo de la cámara. Y Barry Lyndon, señoras y señores, no se gana el Oscar de fotografía nada más por la belleza, sino porque es un adelanto tecnológico en la historia del cine. Cuando vean Barry Lyndon, las escenas de interiores con velas están filmadas con velas. Es fuego lo que está ahí implícito, iluminando la escena. Claro, las velas no eran velas normales, eran velas muy largas con 8 pabilos amarrados para que las pudieras prender y duraran muchísimo más y brillaran muchísimo más y que el lente las pudiera captar. Entonces, no solamente hay escenas con luz de vela, hay escenas con luz natural, donde la luz entra por los ventanales de los espacios, y una escena muy bella cuando Barry seduce a Lady Lyndon en un juego de cartas, que ella sale discretamente a tomar aire, es una invitación a pásele joven, ¿no? Y entonces ahí va Redmond detrás de ella, y cuando vean esa escena que van caminando Marisa Berenson y Ryan O'Neill, la luz que los ilumina es la luz de la luna auténtica. Entonces Barry Lyndon a partir de ahí sienta un precedente. Zeiss y todas las marcas de lentes adaptan sus lentes para las cámaras, y desde entonces y hasta ahora todos podemos filmar con luz de vela gracias al maestro Kubrick. Y que de hecho es ese lente el que también le da que no le da tanta profundidad. Es como una ¿no? pintura. Exacto, sí. ese es lo que te hace que sientas que es una pintura. La película usa mucho el zoom, por ejemplo, o sea, muchas de las escenas de Barry Lyndon es, por ejemplo, el rostro de Marisa Berenson con su niño, y empieza en el rostro, ocupa toda la pantalla el rostro de Marisa Berenson, y con el zoom la cámara se empieza a echar para atrás, y entonces descubres la recámara, el gobelino que está detrás, la ventana por donde entra la luz, y Barry Lyndon está filmada como si fuera una inmersión hacia una pintura. Por eso el ritmo de la película a mucha gente le cansa, porque de repente como que dices, bueno, a ver, me pasas de un objeto a algo mucho más grande, y luego me regresa en algunas escenas, ¿no? Y bueno, la historia pues sí es la saga de un aventurero, de un tipo que quiere hacer las cosas bien y todo le sale mal, y que un día pues se beneficia de la fortuna de una mujer, con lo cual Kubrick hace un muy duro comentario en la situación de las mujeres de su época, que bueno, muchas de ellas eran viudas de guerra, muchas de ellas eran mujeres solas, y bueno, en el caso de Lady Lyndon, pues casada con un viejo millonariazo que se muere, ella se convierte en la esposa de Redmond, pero bueno, Redmond Barry resulta ser un calavera, gastador, mujeriego, un asco de persona, y bueno, pues la Lady Lyndon no tiene más que firmar los pagarés de todas las deudas de su marido. Entonces, la película es de una belleza excepcional. La película es al mismo tiempo muy irónica y muy crítica. De la novela, Chris, preserva Kubrick la figura del narrador, y el narrador es así como ves una escena curiosa en la película y de repente dice el narrador: como ustedes acaban de ver,
esto que vieron pasaba de forma normal en esa sociedad, no se espanten tanto, ¿no? Y entonces sigues con lo tuyo, tú quedaste así y te cuentan que finalmente hay una violencia social aceptada, ¿no? Ahí en ese entorno. Pues bueno, hay este momento de Schubert que comenta Cristina, bueno, hay un momento muy importante donde se tienen que dar a entender sentimientos y emociones muy fuertes. En toda la música que escuchó Kubrick, no encontró un tema que le gustara. Y bueno, él está con la cuestión de la historicidad de la película. Y de pronto Leonard Rosenman, quien hizo toda la adaptación musical para Barry Lyndon, le dijo, es que a lo mejor lo que necesitamos es algo mucho más adelante, ya del romanticismo. Dice, pero me va a romper la película. No, espérate. Y entonces le consigue un trío de Schubert para piano, cello y violín, que está escrito 100 años después de que termina Barry Lyndon. Y dice, pero es que no va a pegar. A ver, espérate. Y entonces esta escena de seducción entre Lady Lyndon y Redmond Barry, de pronto empiezan los personajes a caminar a la luz de la luna y empiezas a oír el tan, 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 taran, tan, tan, y entra el cello, tun, tun, tururún, tururún, tun, tun, turun. Entonces, bueno, Kubrick no está acostumbrado a romper las reglas y le dice a Leonard Rosenman, rómpelas, la gente no se le va a olvidar este momento. Y bueno, pues sería un error histórico, obviamente un musicólogo se abre las venas cuando oye a Schubert sí, claro. en Barry Lyndon, pero la emoción que te da ese tema, y luego cuando viene la tragedia con el niño, y luego el destino de Barry Lyndon va marcado con esa melancolía, pues bueno, se vale. O sea, finalmente Kubrick, que era tan obsesivo con sus cosas, pues dice, nos vamos 100 años después al romanticismo, y ahí está la nota que Kubrick quería, ¿no? Entonces, bueno, Barry Lyndon fue una película de retos, fue una película que en su momento, Chris, no fue bien recibida por buena parte de la crítica, porque decían que era una película como muy fría, como muy calculada, como muy cerebral, que te trata de conmover y no podía, cosa que no es cierto. O sea, nada más vean ustedes cuando viene la tragedia con el pequeño hijo de Barry Lyndon. No, bueno, esas escenas son desgarradoras. O sea, que eso de que Kubrick no era un cineasta emotivo es una completa falacia. Pero la maestría, Cristina, o sea, esa maestría para hacer las cosas geométricamente, para reproducir pinturas. Hay un momento en que incluso hace como una especie de tableau vivant, cuando van por Barry, que está borrachísimo en un burdel, y él está sentado intoxicado en un gran sillón, y de pronto cuando Kubrick lo toma de costado, él está intoxicado y los personajes de atrás están con sus copas brindando, pero están inmóviles. Es lo que te iba a decir, el trabajo de los propios actores, claro. Pero es además, vas a subir la mano así, vas a ponerte así o te vas a recargar. Sí. Y por eso lo que decías puede ser tan lenta, porque si no, no lo apreciarías. No apreciarías ese encuadre. Y es lo que les decía, le pones pausa, imprímelo. Claro, podrías llenar toda tu casa de imágenes de Barry Lyndon. Sí. Ahora, sí, o sea, ¿no tiene el ritmo de Naranja Mecánica? No. Claro. ¿No tiene el misticismo de 2001? No. No tiene el horror de nuestra primera película que hablamos como clásico en este canal, que fue El Resplandor. Sí, no, es que Kubrick era un cineasta diferente en cada película, y cada película le daba retos posibles. ¿Y por qué es gran cine? Cuando quieran saber por qué una película es buena, es porque la forma es fondo y el fondo es forma. Cada película te dice cómo contarla. Y Kubrick fue un maestro en eso. O sea, cómo contar a ojos bien cerrados no es como se cuenta Cara de Guerra, ni Naranja Mecánica, ni Barry Lyndon. O sea, Barry Lyndon era mostrarte esta belleza visual, y debajo de la belleza visual, la historia de un hombre de su tiempo acostumbrado al machismo, a lo patriarcal, a no valorar a la mujer, a vivir una vida de pícaro aventurero, a vivir en una Europa que está en guerra todo el tiempo. O sea, finalmente el ritmo se lo dio Barry Lyndon, y bueno, pues qué mejor manera de conmemorar este 50 aniversario que invitarlos a verla. Búsquenla en plataformas, está en la plataforma Max, ahí la van a encontrar, pero traten de verla en la pantalla más grande que puedan,
y por otra parte, dense la oportunidad de vivir 3 horas en otro ritmo que nos lleva a otra época y que nos narra una historia de un ser humano que no es ni bueno ni malo, simplemente es un hombre que responde a su época y que pues está filmada con el ojo de un maestro como pocos. Ahí sí, Barry Lyndon es de las obras más bellas de la historia del cine. Es cine y pintura, es cine e historia, es cine y literatura, es, bueno, ¿por qué queremos tanto a Kubrick, chinga? Pues por eso, porque es todo, Kubrick es todo, ¿no? Entonces, bueno, no se la pierdan. El cine que nos une. Y de Palomera tenemos una para que disfruten estas vacaciones con sus chamacos, que ya les habíamos dicho, el que sea Palomera no quiere decir que sea una mala película o que sea un churro. Estas palomeras de las que hablamos es precisamente para disfrutar, para sentarte en el sillón de tu casa y disfrutarlo con quien tú quieras, porque son películas lindas, son películas bien hechas, que puedes disfrutar en cualquier momento y que no te implican más ni raciocinio, ni análisis, ni no entendí. Son estas películas para disfrutar nomás. Exacto. Y esta película se llama Up. Es una animación de altura. Así se llamó en México, sí, una aventura de altura. Yo creo que el que le puso el título es el que hacía los títulos de las películas de Capulina, ¿no? La de El criado malcriado, ¿no? Ese tipo de títulos. Sí. Dos meseros majaderos. Yo creo que esto era así, una aventura de altura. Bueno, pues sí. Cuéntanos de Up. Y esta película, pues narra la historia de un señor que estuvo casado por muchos años. Al principio narra precisamente desde que conoce a su esposa. Ese prólogo es una belleza. Es tan hermoso, bueno, que ya en los, no sé, ¿son los primeros 10 minutos? Sí. Los primeros 10 minutos ya estás así llorando. A mí se me salían las lágrimas así. Lo demás ya no. Pero esa primera parte, de verdad, véanla y disfrútenla porque es tan linda, no es este melodrama del que ya habíamos hablado. Es un asunto tan humano, tan real, que te llega, ¿no? Claro. Sí. Y ya después de esos 10 minutos es la relación de este viejito con un niño que además en el doblaje mexicano, qué bien hecho el doblaje mexicano. Ahí sí, mis respetos, y ese niño... El perro que habla era Edgar Vivar. ¿Ah, sí? El perro que habla es Edgar Vivar, cuando le ponen su collar. Sí. Hola, humanos. Es Edgar Vivar. Ok. Muy bien hecho el doblaje mexicano, o sea que si quieren verla doblada, esta película doblada sin ningún problema. Muy bien. Sí. Y entonces, bueno, es un niño, un scout que quiere ayudarle al señor, y el señor ya lo están sacando de su casa y se convierten en compañeros de una aventura donde van a viajar hasta el sur de América, a un lugar que sí existe en realidad, ¿no? En Argentina, me parece. En Argentina. Se fueron a hacer el scouting a ver en dónde iban a poner esta casa, que les digo, es animación, pero pues sí se basaron en lugares reales, ¿no? Así es. Y bueno, la película pues tiene momentos realmente notables. En primera, creo que fue de las últimas grandes películas que hizo Pixar, o sea, de esa etapa donde Pixar realmente era la punta de la animación mundial. Había superado en mucho a Disney, y creo que por eso vino la compra de Pixar. Digo, claro. No dejas que los enanos te crezcan. Pero hay algo importante, contaban grandes historias, y hablo en tiempo pasado porque últimamente ya se enclocharon en hacer Cars 1, 2, 3, 4, Toy Story 1, 2, 3, 4, 5, o sea, no es un asunto de creatividad, es un asunto de estrategia comercial, y eso duele. Pero, por ejemplo, esta es la gran época donde veníamos de buscando a Nemo. Pero, perdón, estrategia comercial, pero tampoco les está funcionando. O sea, lo de los... Y ahí es donde dices, a ver, Disney, ¿de veras sabes tu negocio? Ya no lo sabes. Estos horribles live actions que son de verdad un insulto a la inteligencia. Pero bueno, veníamos de buscando a Nemo. Veníamos de Los Increíbles, veníamos de Wall-E, que Wall-E es una película durísima. O sea, es la primera película apocalíptica para niños. Nuestro productor está imitando la voz de Wall-E ahorita aquí con nosotros. Sí. Entonces,
Viene Up y bueno, hay por ejemplo ese prólogo, ¿por qué nos conmueve tanto? Donde conocemos la historia del señor Carl. ¿Por qué cine, Cristina? No hay necesidad de... Había una vez una pareja... No hay diálogos. Es la pura imagen de cómo se conocieron, de cómo se enamoraron, de cómo se casaron, de cómo no pudieron tener familia. Hay un cuadro ahí en la historia que nos indica que no pudieron tener familia, que siguieron la vida, finalmente ella enfermó, murió y él se queda solo. Entonces, esa manera, esa síntesis narrativa de 10 minutos, contarte la vida de tu personaje, y luego viene el tema número 2 en Up, que es pues la realidad de muchos viejos en el mundo, que no solamente te quedas solo, sino te vuelves una especie de paria social, de estorbo, de estorbo. Que no estoy diciendo que sea, sino para para este consumismo y para esta sociedad donde anda todo rápido, ¿no? Sí, entonces el señor Carl, pues de repente está a punto de perder su casa, y entonces un buen día, ¿por qué no? Le amarro unos globos y nos vamos, ¿no? Y entonces nuestro personaje se eleva a las alturas. Y bueno, pues vamos a dar a una aventura que también, tercer tema de la película, pues nos habla de cómo los viejos también quieren vivir una aventura. Y él sabe perfectamente que es su última aventura. Es lo más seguro. Entonces, por eso la vive intensamente con este niño, que luego es un dolor de muelas, pero bueno. El niño scout. El niño scout, que es un latoso. Buenas tardes. Vengo a ver si necesita algo. Me encanta. Y luego aparece un perro que habla, y luego aparece un pájaro como dodo gigante. Entonces, bueno, ya todo es posible. O sea, Up es una película que se eleva al territorio del sueño, al territorio de la empatía, a cómo los viejos tienen su valor y cómo los viejos tienen derecho a vivir la aventura. Entonces, era la época en que Pixar contaba historias muy bonitas que creo que ya se les perdió. De repente se les chispotea una maravilla como Soul. Claro, que es una obra maestra sobre la muerte y la vida. Sí. Y la trascendencia y todo. Y que fíjate que Soul yo creo que recopila mucho de estas teorías espirituales. Totalmente. Porque te explica varias cosas, esto del túnel, de todo, ¿no? Es entre Elizabeth Kubler-Ross y la tanatología y todo. No, o sea, Soul es una belleza, pero el problema es que eso ya casi no pasa. Ya casi Pixar nos está contando, es secuela de la secuela del refrito, o historias, la verdad, bastante pobres, ¿no? Entonces, bueno, ese yo creo que yo siento que Up fue el último gran momento de Pixar como empresa creativa realmente. Y bueno, pues en cuanto a animación, pues en un momento iban a caer en un callejón sin salida, porque ¿qué más te pueden enseñar que no te hayan enseñado? El fin de semana, recientemente vi estaban ahí viendo Coco, y dices, pues está padre, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? Yo creo que también ahí hay una bronca muy fuerte con Coco, somos mexicanos. Entonces, mucho de lo que pasa en Coco dices, ok. No, ajá. A ver, sí, pero... pero sí, mis niños se están divirtiendo. Bueno. Está bien. Ok, te la pasas así. Con Coco me la paso así. Yo no quiero imaginarme a los colombianos que vieron Encanto. Claro. Que también eso de reducir Colombia a novela de García Márquez, cuando Colombia es un país tan complejo. Sí. Pues bueno, pero en fin, entonces no les quiero amargar este podcast. Por favor. Pero bueno, sí es una película de una gran belleza. Sí. Y algo que hemos dicho siempre, Cris, que nosotros como papás cinéfilos buscamos valores en las películas que ven nuestros hijos. Sí, o sea, podemos llevarlos a ver Minecraft y reírnos de todo lo que queramos y de lo guarro y de lo divertido, pero finalmente estas películas como Up te muestran valores y les muestran a ellos, por ejemplo, que muchos de ellos tienen abuelitos, afortunadamente, pues que bueno, abuelita a lo mejor ya no puede caminar bien, o se le va el avión, o está en otro sentido, pero abuelita es alguien valioso, y es alguien que todavía tiene sueños. ¿Y por qué? Porque respira, porque está viva. Entonces también en ellos se va haciendo la conciencia. Que para eso nos ayuda el arte, claro. Para ser empáticos, para
proyectarnos, para vernos porque a través de ahí. nosotros, como Nos va a papás, pasar. nos va a tocar. Sí, sí. Y ellos cómo nos van a tratar. Entonces, es una cosa muy interesante y por eso Up es padrísima. Y bueno, visualmente es una delicia. No se me olvida ese tono azul que maneja la película del cielo tan particular. Eso es algo que no se me olvida. O sea, ese azul que logró Pixar ahí es pues irte al mundo del sueño, ¿no? Entonces, pues sí, digo, es triste que un viejo tenga que irse de este mundo para vivir una gran aventura, pero a veces así es. Si ya hablamos de un publicista que truena y que se va de siendo pastor, joven, claro. siendo joven, pues bueno, imagínense un viejo que se queda solo en el mundo y que el mundo se le vuelve completamente hostil. Le pongo globos a mi casa y vámonos, ¿no? Entonces, no se la pierdan, pues está en Disney Plus, ahí a la mano. Hay una serie de cortos que también surgieron también con el perro, ¿no? Con el perro, y hay otros del señor Foreman y el chavito. Y el chavito por lo también. menos uno más. Por lo menos un corto más. Sí. Entonces, bueno, pues esto ya obviamente se desgranó en varias cosas, que algunas son muy divertidas. Que se llama Dog, el perro. Dog, el perro se llama Dog. Dog. Sí, claro. Pero no es Dog de perro, sino es D-O-U-G. Dog, como ¿no? Doug. Pero bueno, pero Dog. tiene que ver con Dog, o sea, así es. A mí, por ejemplo, Forky de Toy Story, lo odié en Toy Story 4, me pareció de lo peor que había hecho Pixar. Y hicieron unos cortos tan bonitos de la serie de Forky Pregunta, no sé si los has visto, no los vi. Que dice Forky, no sé nada, ¿no? Y entonces le ponen la pregunta, el cortito dura 6 minutos, cada corto, y dice, ¿qué es el amor? Y entonces Forky pregunta, ¿qué es el amor? Y entonces están ahí los personajes de Toy Story, y Ham, o el cara de papa, o Rex, le entran en un diálogo con él y le explican qué es el amor. Obviamente todo sale mal porque Forky acaba entendiendo lo que quiere, ¿no? Pero es que es el amor, qué es la ciencia, qué es la vida, qué es el aire. Entonces son preguntas que pues un niño te las hace, papá, ¿qué es eso? ¿No? Y luego no sabes qué hacer. Vean esa serie de Forky, porque aunque les haya caído gordo en la película, esa serie es una joya. Son 6 minutos por episodio y de verdad es precioso. Y Forky no entiende nada, pero lo que uno va aprendiendo de lo que le dicen los personajes, porque está ahí en la guardería con todos los juguetes de Toy Story y van saliendo todos en alguno que otro episodio, y le van dando respuestas, ¿no? Pero ese me gustó mucho, el de ¿qué es el amor? ¿No? Entonces le explican, bueno, pues es que el amor es cuando alguien se quiere. ¿Y por qué quieres a alguien? ¿No? Y pues quienes hemos sido papás, sabemos que esas preguntas. ¿Y por qué? ¿No? Por eso, el maestro Yoda, en el regreso del Jedi, cuando Luke le hace tantas preguntas, decide morir. Por eso, yo mejor me voy. Niños, valórennos. Claro. Que nosotros no nos morimos. Bueno, pues ya nos vamos. Nos vamos, Toño. Gracias, Cris. Gracias. Muy bonito a todos. programa. Muy lindo programa. Pues, gracias al Forest Café también, que es nuestra sede claro que para el cine que nos une. Like, por favor. Suscríbanse. Recomienden, compartan. Escríbanos, si quieren venir a platicar su película, la que sea, no importa. Miren, si de plano es muy mala, hacemos aquí a un ladito al experto en cine y le decimos, me voy al tianguis, le compramos, te compramos un, mira, ¿cómo se llama? Lo vamos a corromper con un capuchino, ¿te gusta? Sí, y un pay de lote. Y con eso, un pay de lote. Con eso, miren, hay un pay de lote. 3 país de lote y ya platicamos de la película. Claro, no, los esperamos, de verdad es una invitación abierta. Y bueno, pues nos esperamos en el episodio 16, la próxima semana. En el 16, nos vemos la próxima semana. Felices vacaciones, felicidades a los que se graduaron, que ya pasaron otra etapa en su vida. Muchas felicidades, disfruten sus vacaciones y a seguir estudiando. Sí, y aquí nos vemos para que sepan de más películas que pueden disfrutar estas vacaciones. Así es. ¿Vale? Like. Nos vemos. Bye. Bye. Tarea donde solamente los personajes se ven con eso. Que la fotografía está maravillosa y se estrena. El cine que nos une.